Continuamos con nuestro ejercicio semanal de dar lectura a la instrucción de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Redemptionis Sacramentum, acerca de lo que debe hacerse o debe evitarse en la celebración de la Eucaristía. En esta ocasión continuamos ya con el capítulo 2, en el apartado que nos habla sobre la participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía. Este tema lo cubriremos el día de hoy y la próxima semana. En esta primera parte hablaremos acerca de una participación activa y consciente. Son los numerales 36 al 42 de esta instrucción, que dicen lo siguiente: la celebración de la misa como acción de Cristo y de la Iglesia es el centro de toda la vida cristiana, en favor de la Iglesia, tanto universal como particular, y de cada uno de los fieles, a los que de diverso modo afecta, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. De este modo, el pueblo cristiano, raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, manifiesta su orden coherente y jerárquico. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente, y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan de forma peculiar del único sacerdocio de Cristo. Todos los fieles por el bautismo han sido liberados de sus pecados e incorporados a la Iglesia, destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, para que por su sacerdocio real, perseverantes en la oración y en la alabanza a Dios, ellos mismos testimonien a Cristo en todos los lugares de la tierra, dando razón a todo el que lo pida de que en Él está la esperanza de la vida eterna. Por tanto, también la participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía y en los otros ritos de la Iglesia no puede equivaler a una mera presencia, más o menos pasiva, sino que se debe valorar como un verdadero ejercicio de la fe y la dignidad bautismal. Así pues, la doctrina constante de la Iglesia sobre la naturaleza de la Eucaristía, no solo convival, sino también y sobre todo como sacrificio, debe ser rectamente considerada como una de las claves principales para la plena participación de todos los fieles en tan gran sacramento. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro convival fraterno. Para promover y manifestar una participación activa, la reciente renovación de los libros litúrgicos, según el espíritu del concilio, ha favorecido las aclamaciones del pueblo, las respuestas, salmos, antífonas, cánticos, así como acciones, gestos y posturas corporales, y el sagrado silencio que cuidadosamente se debe observar en algunos momentos, como prevén las rúbricas, también de parte de los fieles. Además, se ha dado un amplio espacio a una adecuada libertad de adaptación, fundamentada sobre el principio de que toda celebración responda a la necesidad, a la capacidad, a la mentalidad y a la índole de los participantes, conforme a las facultades establecidas en las normas litúrgicas. En la elección de los cantos, melodías, oraciones y lecturas bíblicas, en la realización de la homilía, en la preparación de la oración de los fieles, en las moniciones que a veces se pronuncian y en adornar la iglesia en los diversos tiempos, existe una amplia posibilidad de que toda celebración se pueda introducir cómodamente una cierta variedad para que aparezca con mayor claridad la riqueza de la tradición litúrgica y, atendiendo a las necesidades pastorales, se comunique diligentemente el sentido peculiar de la celebración, de modo que se favorezca la participación interior. También se debe recordar que la fuerza de la acción litúrgica no está en el cambio frecuente de los ritos, sino verdaderamente en profundizar en la palabra de Dios y en el misterio que se celebra. Sin embargo, por más que la liturgia tiene, sin duda alguna, esta característica de la participación activa de todos los fieles, no se deduce necesariamente que todos deban realizar otras cosas en sentido material, además de los gestos y posturas corporales,
como si cada uno tuviera que asumir necesariamente una tarea litúrgica específica. La catequesis procure con atención que se corrijan las ideas y los comportamientos superficiales que en los últimos años se han difundido en algunas partes en esta materia, y despierte siempre en los fieles un renovado sentimiento de gran admiración frente a la altura del misterio de fe, que es la Eucaristía, en cuya celebración la Iglesia pasa continuamente de lo viejo a lo nuevo. En efecto, en la celebración de la Eucaristía, como en toda la vida cristiana, que de ella saca la fuerza y hacia ella tiende, la Iglesia, a ejemplo de Santo Tomás Apóstol, se postra en adoración ante el Señor crucificado, muerto, sepultado y resucitado, en la plenitud de su esplendor divino, y perpetuamente exclama: Señor mío y Dios mío. Son de gran utilidad para suscitar, promover y alentar esta disposición interior de participación litúrgica la asidua y difundida celebración de la liturgia de las horas, el uso de los sacramentales y los ejercicios de la piedad popular cristiana. Este tipo de ejercicios que, aunque en el rigor del derecho no pertenecen a la Sagrada Liturgia, tienen sin embargo una especial importancia y dignidad. Se deben conservar por el estrecho vínculo que existe con el ordenamiento litúrgico, especialmente cuando han sido aprobados y alabados por el mismo magisterio. Esto vale sobre todo para el rezo del rosario. Además, estas prácticas de piedad conducen al pueblo cristiano a frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, también a meditar los misterios de nuestra redención y a imitar los insignes ejemplos de los santos, que nos hacen así participar en el culto litúrgico, no sin gran provecho espiritual. Es necesario reconocer que la Iglesia no se reúne por voluntad humana, sino convocada por Dios en el Espíritu Santo y responde por la fe a su llamada gratuita. En efecto, eclesía tiene relación con klesis, esto es, llamada. Ni el sacrificio eucarístico se debe considerar como concelebración en sentido unívoco del sacerdote al mismo tiempo que del pueblo presente. Al contrario, la Eucaristía celebrada por los sacerdotes es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea. La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Urge la necesidad de un interés común para que se eviten todas las ambigüedades en esta materia y se procure el remedio de las dificultades de estos últimos años. Por tanto, solamente con precaución se emplearán términos como comunidad celebrante o asamblea celebrante. En otras lenguas vernáculas, celebrating assembly, assembly celebrant, asamblea celebrante y otros de este tipo. Hasta aquí nuestra lectura de esta semana. La próxima, con el favor de Dios, continuaremos con el segundo apartado de esta sección, hablando acerca de las tareas de los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Si vives en Seattle, te invito a que participes de este taller litúrgico. Es una masterclass para servidores litúrgicos, la Santa Misa como nunca te la habían explicado. Más de 4 horas de formación litúrgica el próximo sábado 21 de mayo, esto en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Everett. Es realmente una gran oportunidad de aprender muy a fondo todo lo que sucede en la Sagrada Liturgia, de comprender el espacio sagrado, de comprender cómo manejar los libros litúrgicos, de comprender cómo hacer bien las lecturas, de cómo salmodiar, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos evitar, cuáles son errores, cuáles son abusos litúrgicos, de qué manera realmente hacer de la Santa Misa una verdadera experiencia de Dios. Todo esto en esta masterclass para servidores litúrgicos, la Santa Misa como nunca te la habían explicado. Yo que tú incluso iba planeando un viajecito a Seattle para sacarle provecho a esta grandísima oportunidad. Repito,
sábado 21 de mayo. La entrada es libre, pero es un curso solo para mayores de 16 años. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.